La mente humana ha evolucionado bastante, a tal grado que lo que hace mucho tiempo surgió como una idea o un sueño, ahora es realidad. Esto, gracias a las grandes mentes que han surgido desde el inicio de los tiempos y lo que nos ha permitido llegar hasta este punto. Desgraciadamente, la mente humana también tiene su lado oscuro, y así como hay personas bastante inteligentes que aportan demasiado al mundo en general, también hay mentes siniestras demasiado inteligentes como para lograr hacer y ver arder el mundo. A continuación, te voy a contar la historia de uno de los asesinos seriales más temidos a finales de los años 60, y el cual sigue siendo hasta la fecha uno de los casos sin resolver más enigmáticos e intrigantes. Acompáñame a conocer la historia de El asesino del Zodiaco, aquí en Archivos Secretos TV. El Zodiaco fue un asesino en serie que acechó en el área de la Bahía de San Francisco y sus alrededores, en el estado de California, Estados Unidos, entre 1968 y 1969. El nombre Zodiaco se debe a que éste utilizó una cruz y un círculo como firma en las cartas cifradas que enviaba a los periódicos locales, en donde confesaba sus crímenes, y la cual pertenece a una marca de relojes del mismo nombre. En dichas cartas, el Zodiaco habría confesado 37 asesinatos, pero los investigadores en aquel entonces solo pudieron confirmar 7 y 4 más que fueron catalogados como potenciales víctimas, y las cuales tenían entre 16 y 29 años. El primer crimen cometido por el Zodiaco ocurrió el viernes 20 de diciembre de 1968. Las víctimas fueron los estudiantes de secundaria David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. Ellos estaban a bordo del coche de Faraday en una estación en Lake Herman Road de Venicia, California. Este lugar era conocido por los jóvenes que asistían a sus citas. Alrededor de las 22:15 horas, una persona se paró frente al auto y disparó con una pistola semiautomática calibre 22 para obligar a la pareja a salir del coche. Ya estando fuera, el sujeto le disparó a Arthur en la parte posterior de la cabeza, para después disparar 5 veces a Betty mientras ésta huía. La tercer víctima fue Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años. Ella estaba junto a su pareja Michael Renaud Mongeau, de 19. Ambos estaban a bordo de un coche en un estacionamiento de Blue Rock Springs Park, a 6 kilómetros del primer ataque, esto en Vallejo, California. En determinado momento, un coche se puso frente a ellos. El conductor bajó, caminó lentamente y disparó 5 veces hiriendo a Mongeau en la cara, pecho y cuello, para después volver a disparar 2 veces más. Increíblemente, este sobreviviría al ataque, pero Ferrin falleció llegando al hospital de la Fundación Kaiser. Aproximadamente 1 hora más tarde, el Departamento de Policía de Vallejo recibió una llamada anónima en la que el locutor confesó los crímenes de Ferrin, Faraday y Jensen. Aunque la llamada fue rastreada cerca del lugar en una estación de servicio, no se encontró al asesino. Después de que Mongeau pudo recuperarse, logró describir al sujeto como un hombre blanco de 26 a 30 años, robusto, de cabello corto rizado, café claro y de 1,73 centímetros de altura. Tiempo después, el 1 de agosto de 1969, el asesino del Zodiaco comenzaría a enviar cartas cifradas a los periódicos de Vallejo Times Herald, de San Francisco Chronicle y de San Francisco Examiner, por las cuales lograría obtener mayor reconocimiento hasta la fecha. Cada carta
incluía un tercio de un criptograma de 408 símbolos. Asimismo, el Zodíaco exigía que estas cartas fueran publicadas en primera plana de los diarios, o de lo contrario, ese fin de semana mataría a personas al azar que estuvieran solitarias en la noche, hasta que lograra asesinar a una docena. El periódico The San Francisco Chronicle publicó la carta con un comentario del jefe de la policía de Vallejo, Jack Stiles, quien expresaba dudas de que el autor de la carta fuera realmente el asesino, provocándolo a escribir nuevamente para que éste explicara con muchos más detalles sus acciones y así poder demostrar su identidad. El 7 de agosto, otra carta llegó al Examiner en respuesta a Stiles, la cual comenzaba con: Estimado editor, este es el Zodíaco hablando, mencionando por primera vez el nombre del Zodíaco, apodo que él mismo habría elegido. Un día después, el profesor de secundaria Donald Harden y su esposa Betty, residentes de Salinas, California, lograron descifrar el criptograma e inmediatamente notificaron a los periódicos. Este resultó tener un mensaje mal escrito, el cual hacía referencia a un cuento llamado El juego más peligroso del autor Richard Connell, publicado en la revista Collier's Magazine en 1924. Este es el contenido del mensaje. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Para matar algo que me da la experiencia más emocionante e incluso es mucho mejor que tener intimidad. La mejor parte de eso es que cuando muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. El cuarto ataque del Zodíaco ocurrió la tarde del sábado del 27 de septiembre de 1969, cuando los estudiantes Brian Calvin, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22, fueron abordados por un sujeto que coincidía con la descripción que dio Mogill. Estos se encontraban en el lago Berryessa, en el condado de Napa, California. El sujeto llevaba una capucha negra de verdugo, gafas de sol y una túnica negra, y la marca con la que firmaba las cartas cifradas y de la cual obtendría su nombre. Este ordenó a Shepard que atara a su novio, para luego apuñalarla 10 veces. Ella moriría 2 días después en un hospital. A Brian lo apuñaló 6 veces. A pesar de esto, lograría sobrevivir. Después de este hecho, el Zodíaco dibujó su logotipo en la puerta del auto de Calvin, junto con la fecha de sus crímenes anteriores. Al igual que con el ataque a Ferrin y Mogill, el asesino llamó a la oficina del alguacil del condado de Napa desde un teléfono público para informar sobre el crimen. Más tarde, se descubrió que la llamada había sido hecha desde un lavado de autos a 43 kilómetros de la escena del crimen. Aquí, se logró obtener una huella de la palma de la mano del asesino, pero desgraciadamente no coincidió con ningún posible perpetrador. Durante este periodo, se vivió una atmósfera de miedo y paranoia entre los habitantes del área de la bahía, ya que nadie sabía dónde ni cuándo volvería a atacar el asesino. Tanto fue el temor que infundió que en San Francisco y sus alrededores se impuso toque de queda, esto derivado de las cartas y el mensaje que se logró descifrar y por las cuales se volvió tristemente célebre y obtuvo la fama que él quería, ya que la mayoría de los criminales hacen todo lo posible por nunca ser descubiertos, pero el Zodíaco, por el contrario, hacía todo lo posible para que la policía siguiera su juego y así causar terror, mientras él, desde la sombra, se burlaba de todo el mundo.
El último asesinato confirmado del Zodiaco ocurrió 2 semanas después. La víctima fue el taxista Paul Lee Steen, de 29 años. Él fue asesinado a tiros en el vecindario de Presidio Heights, en San Francisco, California, el sábado 11 de octubre de 1969, en un incidente que al principio se pensó que era un asalto, hasta que el asesino envió otra carta al Chronicle confesando el homicidio e incluyó una tira rasgada de la camisa ensangrentada de Steen dentro del sobre para poder probar que era él. En esta ocasión, 3 testigos vieron limpiar el taxi al agresor antes de huir de la escena del crimen y dieron una descripción similar a la de Mogue, pero hubo un error muy significativo, ya que en dicha descripción los oficiales que atendieron la llamada de los testigos anotaron mal los rasgos físicos, basándose en que el asesino era afroamericano. Esto provocó que los oficiales Donald Fogg y Eric Selms permitieran que un sospechoso de tez blanca saliera de la escena del crimen sin ser cuestionado. Muy probablemente este sujeto era el asesino del Zodiaco y se marchó tranquilamente mientras los oficiales seguían investigando. Después de corregir el error de los oficiales, se circuló un boceto del sospechoso, pero no se logró encontrar alguna coincidencia. El Zodiaco continuaría enviando correspondencia regularmente a los periódicos desde finales de 1969 hasta marzo de 1971, aunque no hubo crímenes que se le pudieran atribuir durante este periodo. Otras posibles víctimas del Zodiaco fueron Robert Domingos, de 19 años, y Linda Edwards, de 17, Sherry Jo Bates, de 18 años, Donna Lass, de 25 años, y por último, Caitlin Jones, de 22 años. Ella fue secuestrada, pero logró escapar junto a su bebé. En una carta enviada el 14 de octubre, amenazaba con atacar un autobús escolar lleno de niños. En otra, que fue recibida el 8 de noviembre, contenía otro criptograma de 340 caracteres que no sería descifrado hasta después de 51 años por un equipo internacional de descifradores el 5 de diciembre de 2020. Ellos descubrieron que dicha carta contenía un mensaje del Zodiaco, donde él negaba haber llamado al Departamento de Policía de Oakland el 20 de octubre de 1969 para exigir que uno de los 2 abogados, F. Lee Bailey o Melvin Belli, aparecieran para hablar con él en un programa matutino. Belli fue llamado por alguien que decía ser el Zodiaco, confesándole que su nombre era Sam, pero este resultó ser un paciente de una institución mental, por lo cual todo fue falso. Otra carta enviada el 20 de abril de 1970 incluía una línea que decía: "Mi nombre es", seguida de un cifrado de 13 caracteres que nunca ha sido descifrado hasta el día de hoy. Una semana después, volvió a lanzar otra amenaza de atacar un autobús, pero esta vez con una bomba, y recalcó su deseo de ver a toda la gente de la ciudad con botones del Zodiaco. Ya para el 26 de junio, se dijo molesto porque sus cartas ya no eran relevantes, y también afirmaba haber disparado en contra del policía Richard Bradetich, mientras este estaba a bordo de su automóvil estacionado. Este es un crimen que aún sigue sin resolver. Mientras tanto, en un mapa adjunto a esta carta y un código, prometían revelar la ubicación de una bomba que había colocado si lograban descifrar el texto. Entre los sospechosos que se tenían en aquel entonces, 2 fueron investigados directamente. Uno fue Francis Gary Post, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que se dedicaba a pintar casas, ya que algunos investigadores afirman que él estuvo involucrado en al menos 5 asesinatos en el estado de California a finales de 1960, aunque no se encontraron las pruebas suficientes
para poder determinar si él era el asesino del Zodíaco. El otro sospechoso fue Arthur Lake Allen, quien habría sido identificado por una de sus primeras víctimas, Michael Renaud Mongeau, y el cual afirmó que Arthur estaba detrás de los crímenes del Zodíaco, aunque una vez más, la falta de pruebas contundentes salvaron a este sospechoso de ser juzgado. Recientemente, un grupo de expertos llamado los Case Breakers afirmaron haber descubierto la identidad del Zodíaco más de 50 años después de que este asesino aterrorizara la bahía de San Francisco. Ellos afirman que uno de los dos sospechosos principales estaba detrás de la máscara del Zodíaco. Esto gracias a las pruebas de ADN que realizaron y a algunas similitudes entre un patrón de cicatrices y arrugas, basándose en un boceto policial contemporáneo, un reloj encontrado en una de las escenas del crimen, huellas de botas que coincidían con las del sospechoso, así como fotografías recuperadas en un cuarto oscuro de este. Así que, el resultado de estos análisis e investigaciones arrojaron que Gary Francis Post fue el temido asesino del Zodíaco, aunque algunos otros investigadores no están de acuerdo con este resultado, acrecentando aún más el misterio. Los hechos ocasionados por el Zodíaco se convertirían en una película en el año de 2007, la cual lleva el mismo nombre y es protagonizada por Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo, y la cual sigue la historia de los periodistas y detectives que se obsesionaron con llevar al Zodíaco ante la justicia. Esta película se basó en un libro de 1986 escrito por el dibujante de The Chronicle, Robert Graysmith, en el cual asegura que Arthur Lake Allen es el verdadero asesino del Zodíaco. Arthur falleció en el año de 1992, antes de ser cuestionado nuevamente, y las teorías de conspiración y especulaciones siguen girando en torno al caso y la identidad del Zodíaco, aunque este aún sigue abierto en la ciudad de Riverside y el condado de Napa, en California. Tal vez nunca se llegue a conocer la verdad, ya que han pasado más de 50 años y cada vez es más difícil encontrar pistas que ayuden a revelar el enigma que rodea esta aterradora historia de un asesino que desde las sombras logró infundir el miedo a una ciudad entera y consiguió su lugar en la historia junto a Jack el Destripador como uno de los asesinos seriales más temidos y misteriosos del mundo. Te agradezco por ver el video. Te pido de favor que me regales un like y te suscribas al canal para poder seguir subiendo contenido que puede resultar interesante para ti. Y si puedes, compartas el video para que más personas puedan verlo. Esto fue Archivos Secretos TV.